no tiene esa fuerza suficiente para bombear la sangre. Otro es la obstrucción al flujo, de repente el corazón está bien, pero a la hora de impulsar esa sangre hay una obstrucción, ¿no? Que puede ser a nivel valvular, ¿no? Hay otra que es regurgitación, ¿no? Entonces sale la sangre, pero regresa, ¿no? Que normalmente no debería regresar, ¿no? Eso también es por una patología valvular, ¿no? Flujo derivado se refiere a que hay la sangre que debería ir hacia un lado, puede ir a otra cavidad, dependiendo de que haya alguna comunicación anómala entre una cámara con otra cámara del corazón, ¿no? Por ejemplo, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, por ejemplo, ¿no? Trastornos de la conducción se refiere a las arritmias, ¿no? Normalmente el corazón late en un ritmo que es constante, ¿no? Durante todo el tiempo, ¿no? Pero a veces hay trastorno de la conducción que hacen que este ritmo ya no esté así, ya no sea rítmico, y a veces tiene algunos problemas más graves de acuerdo a qué tipo de arritmia es, ¿no? Porque hay varios tipos de arritmia. La otra es rotura del corazón o de un gran vaso, que puede ocurrir en muchos contextos, por ejemplo, en un infarto de miocardio, cuando es muy severo, ¿no? O en la famosa disección de la aorta o algún aneurisma, etcétera, ¿no? Que son ya anomalías ya estructurales, ¿no? Ya. Entonces vamos a hablar de lo primero, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia del corazón para bombear la sangre, la suficiente cantidad de sangre, ¿no? Necesaria para satisfacer las necesidades de esos tejidos, ¿no? Implica fracaso de la función de bomba del corazón. Las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la repercusión hemodinámica, ¿no? Que quiere decir que si es mucha la sangre que no llega a los tejidos, obviamente se van a comprometer más que si el efecto es menos, ¿no? Y que llega más o menos una cantidad relativamente importante, ¿no? Entonces hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, la izquierda y la derecha, o sea, de ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. En la izquierda, que también se llama congestiva, hay acumulación de líquidos en pulmón por insuficiente bombeo cardíaco, ¿no? Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo, ¿a dónde bombea la sangre? ¿Por qué arteria sale la sangre? La arteria aorta. Aorta, muy bien. ¿Y esa sangre a dónde va? Se distribuye hacia todos los tejidos, todos los órganos. A todos los tejidos, muy bien. ¿Y el ventrículo derecho, por qué arteria sale la sangre cuando bombea? La pulmonar. Pulmonar, la arteria pulmonar, muy bien. ¿Y a dónde va la sangre? Pulmón. Pulmones. Al pulmón, ¿no? Va al pulmón, ¿para qué? Para oxigenarse esa sangre, ¿no? Ya, pero esa sangre que va al pulmón se oxigena y tiene que regresar al corazón, pero ya no a la parte derecha, sino a la izquierda, ¿no? Y lo hace vía las venas pulmonares, ¿no? Llega a la aurícula izquierda, ahí pasa al ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo está insuficiente y ha bombeado sangre, pero poca, y ha quedado sangre en el ventrículo, va a llegar cada vez más sangre, pero no va a encontrar mucho espacio, ¿no? Porque ya ha quedado sangre ahí. Entonces,
en forma retrógrada se va a ir acumulando en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y en el pulmón, ¿no? Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, la acumulación de líquidos está en el pulmón. ¿Y qué va a pasar ahí cuando en los capilares del pulmón aumenta la presión del líquido, que es la presión hidrostática? ¿Qué va a pasar con este líquido? Se va a salir del vaso. Se sale del vaso, entra al tejido conjuntivo de la pared del ventrículo y también entra al espacio alveolar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando entra el líquido al espacio alveolar, Edema. edema pulmonar. Entonces, las insuficiencias cardíacas izquierdas se caracterizan por insuficiencia, edema pulmonar, ¿ya? Y en la derecha pasa igual, solo que ya acá no se congestiona el pulmón, sino el resto de órganos, porque recuerden que al ventrículo, a la aurícula derecha, regresaba el líquido, ¿no? La sangre por las venas. ¿Qué vena regresaba? Las cavas. Las cavas, muy bien, venas cavas, ¿no? Vena cava superior, vena cava inferior, ¿ya? Pero igual, si hay insuficiencia cardíaca derecha, encuentra una aurícula y un ventrículo con sangre todavía, ¿no? Entonces, no va a haber lugar para que llegue, entonces de forma retrógrada, igual, todos nuestros órganos sistémicos se van a congestionar, ¿ya? Entonces, recuerden, insuficiencia cardíaca izquierda se congestiona el pulmón, insuficiencia cardíaca derecha se congestiona el resto de órganos sistémicos, ¿no? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca? La arritmia, las arritmias, muy bien, las infecciones también, ¿no? Hay infecciones que atacan al corazón, ¿no? Ahora han visto que algunas cepas de COVID también atacan al corazón, ¿no? En forma así crónica, digamos, ¿no? ¿Ya? Hipertensión arterial también, ¿no? Tromboembolia también, infarto de miocardio obviamente, si se muere una parte del corazón, este corazón no va a tener suficiente músculo para que siga bombeando, y anomalías valvulares también, ¿no? Que tienen que ver con las estenosis valvulares y la regurgitación también por insuficiencia valvular, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando el corazón tiene que hacer más trabajo, ¿no? Porque se ve insuficiente, hay mecanismos fisiológicos que van a hacer que se mantenga tanto la presión arterial como la perfusión de órganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Eso quiero que lo busquen, les queda de tarea. Hay adaptaciones miocárdicas también, el miocardio se hipertrofia, ¿no? Algo parecido que habló tu compañero cuando nacen algunos pacientes con un solo riñón, el otro se hipertrofia, ¿para qué? Para suplir esa función, ¿no? Acá igual, ¿no? Hay hipertrofia que puede ser con o sin dilatación de cavidades cardíacas. Se activan los sistemas neurohumerales para aumentar la función cardíaca y o regular los volúmenes y presiones de llenado, ¿no? Entonces se libera noradrenalina, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se libera el péptido natriurético auricular. Miren, es en A está una imagen de un corazón con hipertrofia. Miren, tremendamente engrosado su miometrio, ¿no? ¿Ya? Miometrio dije, miometrio del útero. Tremendamente engrosado, sobre todo el tabique, ¿no? Y acá también, ¿no? Y miren, cuando se engrosa, la luz disminuye, ¿no? Porque se engrosa hacia adentro, ¿no? En cambio, de acá es una dilatación, la tercera, ¿no?
el miocardio está del mismo grosor, pero la cavidad sí se dilata, ¿no? ¿Ya? Y estas fibras sí son de una hipertrofia del músculo, ¿no? Cardíaco. Causas y consecuencias de la hipertrofia cardíaca. Tenemos acá, mira, ahí están las causas, ¿no? Puede ser hipertensión, insuficiencia valvular, o enfermedad valvular, perdón, o infarto de miocardio. Todos van a aumentar la carga cardíaca porque el corazón se ve, va a tener que, de acuerdo a estas patologías, hacer más trabajo, ¿no? Aumenta su trabajo, aumenta el grosor de su pared, ¿no? Hay un deterioro celular que va a causar hipertrofia y o dilatación. ¿Ya? Se caracteriza por aumento del tamaño del corazón, aumento de síntesis de proteína, inducción de genes, inducción de programa de genes fetales, proteínas anormales, fibrosis, vasculatura inadecuada, ¿no? Y todo esto aquí conlleva a una disfunción cardíaca, ¿no? O una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, falla cardíaca, arritmias y estimulación neurohumoral. ¿Cuáles son las sintomatologías de una insuficiencia cardíaca? Disnea está en la cabeza, ¿no? Porque pacientes normalmente, y esto es lo que algo tienen que aprender ustedes cuando les hablen de disnea, que es la dificultad en la respiración, ¿no? En la expiración, como que están cansados, ¿no? Como que hubieran hecho un trabajo extenuante, ¿no? Entonces, la disnea puede ser en reposo o puede ser en el esfuerzo, ¿no? El reposo es cuando, por ejemplo, está echado, está durmiendo y no puede respirar, ¿no? Ese es más grave, ¿no? Otros te dicen que, mira, antes subía a un piso y llegaba normal, tenía mucho, ¿no? Pero ahora cuando subo y llego agitado, ¿no? Es disnea de esfuerzo, por ejemplo, ¿no? La tos también, obviamente, por la congestión pulmonar, ¿no? La congestión pulmonar, y a veces cuando tiene esputo, cuando hacen edema pulmonar, el esputo sale medio rosadito, dicen, ¿no? Hay edemas también, ¿no? El edema, ¿cómo diferencia un edema cardíaco de un edema renal? ¿Saben eso? ¿Cómo no? ¿Cómo diferencian el edema cardíaco del edema renal? Y hemos hablado de riñón. ¿Cómo lo diferencia? A nivel clínico. Fisiopatológicamente es igual. ¿Cómo inicia un edema? ¿Por qué ocurre en edema? Sí les explicaba el edema. Por ejemplo, el edema pulmonar, ¿por qué ocurre en una insuficiencia cardíaca? Dijimos que en forma retrógrada se iba acumulando sangre, tanto en la ventrícula, la aurícula, en las venas pulmonares y en el pulmón, ¿no? Porque el pulmón no enviaba la sangre y había poco espacio de sangre que llegue nuevamente, ¿no? Porque ya encontraba ocupada de sangre la cavidad. Entonces ahí yo les hablé de edema, cuáles son las fuerzas de la sangre, del líquido en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Les hablé de la presión hidrostática que hace tiende que el agua se salga del vaso, ¿no? Y la presión oncótica, que es una presión que hace que el agua se quede en el vaso. Entonces esas presiones están en equilibrio, ¿no? Están en equilibrio, pero si una disminuye u otra aumenta, es lo que ocurre el edema, ¿no? Se aumenta la presión hidrostática, que hace que el agua se salga del vaso, va a haber edema. Si disminuye la presión oncótica, que hace que el agua se quede en el vaso, también va a haber edema, ¿no?
Entonces, ¿cuál de las dos es la que se altera en la insuficiencia cardíaca? Hidrostática, la presión hidrostática. La hidrostática, muy bien. ¿Y en el riñón? Oncótica. La oncótica. ¿Por qué? Porque estás perdiendo proteínas por la orina. Y la presión oncótica se da por las proteínas en la sangre. Entonces, si tú las pierdes, disminuye la proteína en sangre y disminuye tu presión oncótica. Por eso tienes edema. Entonces, el edema renal es por disminución de la presión oncótica y el edema cardíaco por aumento de la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿cuál de las dos disminuye el edema cuando el paciente está echado? La hidrostática. La pulmonar, pues. No, estamos hablando de cardíacos, sí. O sea, edema de origen cardíaco, ¿no? Que puede ser en pulmón también, ¿no? Puede ser. Y edema de origen renal. El cardíaco, doctor. El cardíaco. ¿Por qué? Porque es debido a la presión hidrostática. En el riñón, así lo eches, la pérdida de proteínas no tiene que ver con la posición. Exacto, ¿no? El corazón va a hacer esfuerzo para mandar sangre, más cuando está parado. ¿Por qué? Porque tiene que luchar contra la gravedad. En cambio, si se echa, todo el cuerpo está al mismo nivel del corazón. Entonces, en ese caso, se compensa un poco su trabajo, ¿no? Por lo tanto, disminuyen los edemas. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué más hay? Hepatomegalia. ¿Por qué hay hepatomegalia? ¿Por qué crece? Porque el regreso, el retorno de la sangre del hígado lo hace también por las venas que llegan al corazón, ¿no? Entonces, pues en forma retrógrada también se congestiona el hígado y también crece. Pulso rápido, básicamente por un mecanismo de compensatorio, ¿no? Si el corazón te manda en un minuto, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? 100 mililitros, ¿no? Pero está insuficiente y te manda 50, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Aumentas tu latido para que las pequeñas cantidades que manda en el minuto te hagan los 100, ¿no? Entonces es un mecanismo compensador, ¿no? Aumentas el pulso. Estertores es lo que escuchas en los pulmones, en edema pulmonar, ¿no? Cianosis es por, obviamente, la sangre va a llegar muy poco a las partes distales, por ejemplo, en los dedos, ¿no? En los dedos, en los lechos unguiales, tú puedes ver tus uñas ahorita son rosaditas, ¿no? Porque está llenando sangre, pero en la cianosis se ven medios azules, ¿no? Que es un signo de hipoxemia, ¿no? Que esos tejidos tienen poca llegada de sangre y por lo tanto poca llegada de oxígeno y por lo tanto acumulan CO2 y eso es lo que hace que se vea medio azulado, ¿no? Y lo otro es la cardiomegalia, ¿no? Obviamente el corazón se va un poco tratando de compensar ese trabajo, ¿no? Y va a empezar a crecer, ¿no? El cuadro clínico varía desde no tener límites a la actividad física al grado máximo de padecerla hasta en reposo, ¿no? O sea, hay disnea de reposo, ya es una insuficiencia grave, ¿no? Hay varios estadios en la insuficiencia cardíaca. Ahora hablamos de las cardiopatías congénitas, ¿no? También hay cardiopatías congénitas y son múltiples, ¿no?
hay anomalía del corazón y grande del vaso que están presentes de nacimiento, es por embriogénesis defectuosa, entre las semanas 3 y 8, que es en las semanas en que se forma el corazón y los vasos, ¿no? Tiene una incidencia del 5%, es bastante, ¿no? De 1000 niños que nacen, 5% sería 50, ¿no? Es bastante. Tipo más común de cardiopatía pediátrica, ¿no? O sea, las cardiopatías en los niños básicamente es por anomalías congénitas. Las formas leves, el paciente puede estar normal y hacerse recién patentes hasta la edad adulta, ¿no? Ahí está la frecuencia, ¿no? El más frecuente es el defecto del septo ventricular, o sea, una comunicación interventricular, ¿ya? De ahí hay defectos del segmento del septo auricular, o sea, una comunicación interauricular. Hay estenosis de la pulmonar, de la vena pulmonar, ¿no? Ducto arterioso persistente, ¿no? Es el ducto arterioso es una comunicación entre las aurículas, me parece, no estoy seguro ahorita, que debería cerrarse, ¿no? Debería cerrarse al momento del parto, ¿no? Cuando nace el niño, ¿no? En este caso no se cierra, ¿no? Tetralogía de Fallot es una enfermedad congénita también del corazón, donde hay 4 mecanismos, ¿no? Cuatro alteraciones, 4 malformaciones, de ahí su nombre tetralogía, ¿no? De ahí tenemos coartación de la aorta, defecto del septum atrioventricular, estenosis aórtica, transposición de los grandes vasos, troncos arteriosos, conexión venosa pulmonar anómala y ictericia tricuspidia, ¿no? Ya en menor caso, ¿no? Pero de lejos, más de la mitad son los defectos del tabique, tanto ventricular como auricular, ¿no? Esta es la formación del corazón, ¿no? Inicialmente es así como una herradura, después se va haciendo así como, parece como una Y invertida, ¿no? De ahí ya se van formando las cámaras, ¿no? Hasta ya llegar a la formación completa. Las anomalías genéticas esporádicas son las principales causas conocidas de cardiopatía congénita, ¿no? Y hay algunos genes que están implicados en algunas de estas anomalías, ¿no? Esto es básicamente en la parte esporádica, cuando nacen niños sin historia familiar, ¿no? De defectos, ¿no? Las características clínicas son 3, ¿no? 3 categorías. Las malformaciones causantes de derivación de izquierda a derecha, malformaciones causantes de derivación de derecha a izquierda, y malformaciones causadas por obstrucción, ¿no? ¿Qué quiere decir derivación de izquierda a derecha? Cuando hay comunicaciones entre una cámara y otra, ¿no? Y la sangre pasa, en el primer caso, de izquierda a derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, de un ventrículo izquierdo a un ventrículo derecho. O al revés también, ¿no? Cuando pasa de derecha a izquierda. Pasamos a la cardiopatía isquémica, ¿no? Es otro gran grupo de patologías cardíacas que, como su nombre lo dice, el denominador común es la isquemia, ¿no? ¿Qué es la isquemia? Es el cese de riego de un tejido, ¿no? De riego sanguíneo. Esto va a hacer que no le llegue oxígeno, que es lo que más necesita en forma inmediata, ¿no? Que los nutrientes de repente pueden demorar un poquito, pero el oxígeno es lo que más necesita, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica se caracteriza por falta de irrigación del miocardio, ¿no? Que es el músculo que básicamente es el que hace la función del corazón, ¿no? Al contraerse y dilatarse. La causa más común
es por la enfermedad aterosclerótica, o sea, aterosclerosis de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el miocardio, ¿no? Y los síndromes clínicos que se conocen de la cardiopatía isquémica es el infarto de miocardio, donde acá ya ocurre muerte, ¿ya?, del miocardio, que puede ser una partecita pequeña, una mediana o una grandota, ya que cuando es grande y es severa, ya el paciente se muere ya, ¿no? Infarto de miocardio. Puede ser muerte súbita. ¿Ya? La otra es la angina de pecho. Acá todavía no hay necrosis del tejido, ¿no? Pueden recuperarse, pero igual cursa, igual que el miocardio, con un dolor intenso en el corazón, ¿no? Cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca es otro síndrome, y la muerte súbita cardíaca, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos una arteria coronaria, su luz se va achicando por la presencia de una placa aterosclerótica, ¿no? Cuando se rompe la placa, ¿qué es lo que ocurre? Se daña el endotelio y ocurre una agregación plaquetaria, que lo que va a formar es un trombo. Y el trombo va a hacer que se ocluya mucho más, ¿no? La luz, ¿no? Acá está, ¿no? El trombo. Se ocluye total. ¿Ya? Entonces, acá es donde ocurre el infarto. ¿Ya? Pero a veces el trombito no solamente se organiza, no llega a ocluir todo, pero queda una pequeña luz, nada más, bien pequeñita en la arteria, ¿no? Acá hay una obstrucción crónica, sería, ¿no? Obstrucción crónica. La lesión aterosclerótica produce obstrucción de la luz arterial y espasmo de las arterias coronarias, o sea, se contraen también, ¿no? Entonces la obstrucción va a hacer que no llegue sangre, las células se mueren, y eso se llama infarto, ¿no? El infarto de miocardio. Y la angina de pecho, no hay una necrosis, ¿no? No hay necrosis del tejido, pero sí hay dolor, ¿no? Que es muy intenso, retroesternal, dice, en la cara anterior del tórax, con irradiación al brazo, cuello, mandíbula y epigastrio, pero no hay necrosis, ¿no? Ese refuerzo, el paciente está haciendo por ejemplo, corriendo, ¿no? Y le empieza un dolor, ¿no? En reposo también, ¿no? También puede ser estar mirando su televisión y un dolorcito ahí, ¿no? O puede ser mixta también. En el infarto de miocardio hay necrosis del tejido muscular por isquemia grave y prolongada, ¿no? Prácticamente se puede producir a cualquier edad, pero el 10% es en menores de 40 y 45% en menores de 65, dicen. Pero entre 40 y 65 sería. Se produce oclusión aguda, generalmente por trombosis de una arteria coronaria, y llevan a la necrosis aguda del tejido miocárdico. Y acá vemos, por ejemplo, esta es una arteriografía, ¿no? ¿Ven esas ramitas que parecen? Son vasitos, ¿no? Entonces esos vasos se le pone una sustancia de contraste, ¿no? Se puede ver en una ecocardiografía, ¿ya? Y se ve, acá están señalando la fecha gorda, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, que acá hay un vasito, pero acá, justo donde está señalando, ya no sigue, ¿no? Entonces esa zona se ha obstruido, ¿no? Se ha obstruido, ¿ya? Y entonces ahí es donde está empezando a hacer la necrosis, ¿no? Cuando hay una isquemia de miocitos, los cambios que vamos a ver en el tejido muscular miocárdico va a depender del tiempo que está en isquemia ese tejido, ¿no? Por ejemplo, si está
si ocurre la isquemia segundos nada más, lo que va a ser una pérdida de ATP, ¿no? O de presión de ATP. ¿Ya? A los 2 minutos hay pérdida de la contractilidad, ¿no? Se reduce el ATP a 50% del normal a los 10 minutos y a 10% del normal a los 40 minutos, ¿no? Y ya hay una injuria irreversible entre los 20 a 40 minutos de que ha iniciado el infarto. Y hay una injuria microvascular cuando tiene más de 1 hora. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo importante? La asistencia, que sea rápida, ¿no? Para recuperar ese corazón que está isquémico, ¿no? Entonces, más o menos tienes 20 minutos, nada más, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es un dolor anginoso muy intenso y prolongado que no responde a tratamientos habituales y se acompaña de manifestaciones vegetativas, ¿no? Entonces, el paciente, además de que le duele, empieza a ponerse pálido, suda un montón, se siente intranquilo, está hipotenso y puede entrar en shock, ¿no? Y ahí están los cambios irreversibles, evolución de la morfología, ¿no? De los cambios en infarto de miocardio. Hasta la media hora más o menos es todavía reversible, ¿no? Si se puede reperfusionar el tejido, puede volver a la normalidad, pero más o menos es relativo, más o menos media hora a 4 horas ya la injuria empieza a ser irreversible, ¿no? Y tienen todos estos cambios. Fíjense que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de infarto de miocardio, tenemos que ver, además de la necrosis, presencia de neutrófilos, ¿no? Y eso lo vemos, más o menos, acá dice edema, hemorragia, necrosis por coagulación, pignosis, eosinofilia, y neutrófilos tempranos, dice, ¿no? Infiltrados, más o menos a las 12 horas, ¿no? ¿Y qué pasaba a veces cuando yo trabajaba en la morgue? Pacientes venían, cuando hacen un infarto severo y acaba en muerte súbita, muere pues en minutos el paciente, ¿no? Entonces no llega a las 12 horas para yo ver estos cambios. Entonces cuando veíamos el corazón, veíamos ningún cambio, nada. Entonces, ¿cómo lo sacábamos? Era un infarto, sí podía ser, pero yo no, como fue tan temprano que la muerte del paciente, ya no ocurren el resto de cambios. Entonces ese corazón no se veía ningún cambio, ¿no? Pero sí era un infarto de miocardio. ¿Ya? Mira, cuando hay reperfusión, ¿no? Se puede salvar si es menor de 20 minutos, mayor que se puede salvar mejor que si es a las 2 a 4 horas, ¿no? Y cuando hay una permanente oclusión ya hay un infarto, ¿no? Una necrosis. Pero, ahí está. Y esta es la necrosis. En este corazón, su músculo es de color como la carne, ¿no? De res. Pero esta parte media marrón es la necrosis. ¿Ya? Y se va a ver así. Tengo que ver un paciente de gineco. Nosotros manejamos cirugía. A la licenciada no, a la obstetra. A ver, apá. Por eso, pero nosotros manejamos pacientes de cirugía. ¿Por qué yo voy a reportar un paciente de ginecología? Es una ginecología patológica. ¿Por qué yo voy a manejar a ese paciente? No entiendo. ¿Quién te ha dicho así, Gerardo? Es que eso no se maneja así. Nosotros manejamos pacientes netamente de cirugía. Nosotros no manejamos pacientes de ginecología. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué hago yo con la historia entonces?
¿Cómo lo puedo silenciar? ¿Y por qué no lo subiste? ¿COVID? ¿Desde qué hora está ese paciente? ¿No le Doctor, salió entra a COVID? la ¿Recién lista de los COVID? O sea, no hay participantes. lógica tampoco. Ya. Seleccione el nombre Estoy en Era todo. Está- Ya, ahora sí. Ya los Sí, silencié a todos. Pero ¿cuál te puedo escuchar si los he silenciado a todos? es que es temporal, doctor. Ya, o sea, ahorita va a empezar a hablar de nuevo. Si vuelve a activar su audio, sí. Ya. Entonces, ¿sí me quedé? Ese corazón parece anticucho. Ya. Claro, porque el anticucho se hace de corazón. El corazón de cerdo. El corazón de cerdo es bien parecido al corazón del humano. ¿Ya? Entonces, esta es la necrosis por coagulación, que es la necrosis por isquemia, ¿no? Así se llama, por coagulación, ¿ya? O isquémica, ¿no? Entonces, tú ves las fibras musculares, pero ya no le ves el núcleo, ¿no? Esto ya está muerto. Queda como la sombra nada más de los citoplasmas, ¿no? Esa es la necrosis isquémica. Miren esta zona de infarto, ¿no? Acá hay una zona de hemorragia. Y este es infarto antiguo, ¿no? A veces encontramos estos blanquitos que son como cicatrices en el corazón, en el miocardio. Es infarto antiguo, o sea, es una cicatriz que ha quedado de un infarto ya hace tiempo, que de repente el paciente ni siquiera ha sentido nada. Pero este sí es el activo, ¿no? Con hemorragia. Y esto tenemos que ver para hacernos el diagnóstico, pero esto ocurre a partir de las 12 horas, ¿no? Miren los polimorfos nucleares que se han metido ahí entre las fibras musculares que ya están necróticas, ¿no? Acá hay más. Y después vienen los macrófagos a comerse estas fibras, ¿no? Y queda reemplazado por una fibrosis después. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto de miocardio? Puede ser eléctricas o de conducción, o sea, te puede hacer una arritmia. Mecánicas, ¿no? Tromboembolia pulmonar, pericarditis, shock grave o muerte, ¿no? Todo, mira, acá hay ruptura del corazón, ¿no? Ahí está la flecha. Seguro que agarró un buen espesor el infarto del corazón que se ha roto. Pues. O el tejido necrótico es todo blandito, ¿no? Fácilmente se rompe. Entonces, eso causa, ya es un evento catastrófico, ¿no? Porque la sangre se sale, te llena todo, te llena el pericardio y comprime el corazón, no lo deja latir, peor todavía. Te mueres rápido, ¿no? Que hay ruptura de cuerdas tendinosas también, ¿no? También puede ocurrir eso. Acá está el infarto, miren, en la punta. Acá también se ve el infarto, ¿no? Pasamos a la cardiopatía de válvulas. Entonces, las válvulas son unas especies de alitas de mariposa, parecen, ¿no? Que se pegan cuando solo dejan salir la sangre en una sola dirección, ¿no? Y para evitar que regrese, se cierran, ¿no? Esa es la válvula. Hay válvulas, por ejemplo, entre la que sale de la aurícula, del ventrículo derecho, sale por la pulmonar, ¿no? Va hacia el corazón, perdón, hacia el pulmón, en la válvula pulmonar, ¿no? Y la de la aorta es la válvula aórtica, también entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, perdón, en la aurícula derecha y ventrículo derecho hay otra válvula, ¿no? ¿Cómo se llama? Entre aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿cómo se llama? Tricúspide. Tricúspide, muy bien. Y entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierda. Mitral. Mitral, ¿no? Entonces, todas esas válvulas, que son 4, que te he mencionado, pueden tener estenosis cuando se hacen muy pequeñitas por el paso de la sangre, un calibre muy pequeño,
¿no? Entonces la sangre tiene que luchar para salir por ahí. Y la otra es insuficiencia, que es cuando pasa la sangre, no impiden que regrese la sangre, ¿no? Ahí es insuficiencia valvular, ¿no? Entonces ambos pueden tener estenosis o insuficiencia, y se llama por el tipo de válvula. Por ejemplo, de la mitral es estenosis mitral o insuficiencia mitral, ¿no? Tricuspidia, estenosis tricuspidia o insuficiencia de la pulmonar, insuficiencia pulmonar o estenosis, ¿no? O de la aórtica, insuficiencia aórtica o estenosis aórtica, ¿ya? Estenosis, estrechez, ¿no? Insuficiencia, regurgitación. Pero a veces hay combinación de ambas, ¿no? Que es más catastrófico todavía. La estenosis es la falta de abertura completa de la válvula, con lo que dificulta el flujo anterógrado de la sangre. Y la insuficiencia es la falta de cierre completo de la válvula, lo que permite el flujo retrógrado, o sea, regresa la sangre, ¿no? Las causas de la valvulopatía son la enfermedad reumática, ¿no? Que es la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática es una infección que da en las articulaciones, pero tiene una repercusión en el corazón, ¿no? Hay una frase antigua que decía que la fiebre reumática era como un perro que lamía las articulaciones, pero te muerde el corazón, ¿no? Trastornos por envejecimiento, también hay, obviamente, nuestros tejidos, mientras vamos yendo hacia la vejez, nuestros tejidos disminuye el colágeno, ¿no? Que hace que sean tensos los tejidos, ¿no? Que tengan esa tenacidad. Entonces se van haciendo cada vez más delgados, ¿no? Van a caer por gravedad, se hacen más lábiles, más débiles, ¿no? Entonces también puede haber eso en las valvulopatías, ¿no? Defectos congénitos también. Y en la endocarditis infecciosa, ¿qué es la endocarditis infecciosa? Es una infección del endocardio y preferentemente agarra las válvulas, ¿no? Esto se ve en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, se ve bastante en pacientes con esos drogadictos por vía endovenosa. Ellos se ve también en sidosos, se ve en alcohólicos, ¿ya? La endocarditis infecciosa. Entonces puede ser hereditaria congénita, también trastornos del colágeno, por ejemplo, ¿no? O cardiopatías congénitas, inflamatorias, fiebre reumática, enfermedad de Kawasaki, endocarditis trombótica no bacteriana, endocarditis infecciosa, autoinmunes también, disfunción miocárdica también, cardiopatía isquémica, envejecimiento, ¿no? Estenosis aórtica calcificada o calcificación del anillo mitral. Las causas más frecuentes, las principales lesiones valvulares funcionales son estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral y la estenosis mitral. ¿Ya? Son 2 estenosis y 2 insuficiencias. Principalmente en la aórtica y en la mitral. Vamos a ver un poco de la fiebre reumática, ¿no? Que era el perrito que lamía las articulaciones y mordía el corazón. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica aguda que es mediada inmunológicamente, de ahí que te ataque tanto las articulaciones como el corazón, ¿no? Se presenta pocas semanas después de un episodio de faringitis por el estreptococo de grupo A. La carditis reumática es una manifestación de una fiebre reumática activa, ¿no? Se caracteriza por afectación de la válvula fibrótica deformante que afecta a la válvula mitral principalmente. Patogenia por respuesta inmune del anfitrión a los antígenos del estreptococo del grupo A que presentan reactividad cruzada con las proteínas del mismo anfitrión. Entonces,
Estas anticuerpos que se forman para los estreptococos, que tienen sus antígenos, confunden estos antígenos con antígenos de la válvula, ¿no? Cardíaca, de la mitral principalmente. Entonces también empieza a destruir las válvulas, ¿no? Morfología, hay lesiones inflamatorias focales, ¿no? En las láminas podemos ver lo que son los cuerpos de Aschoff, que son focos de linfocitos T, ocasionales células plasmáticas y macrófagos activados llamados células de Anischkow, que es el patrón mnemónico en el corazón de estos pacientes. Obviamente esto lo ves ya en un corazón resecado, ¿no? El paciente ha fallecido, porque nadie hace una biopsia para hacer diagnóstico de fiebre reumática, ¿no? Estaría loco, ¿no? El curso de la inflamación es en cualquiera de las capas, ¿no? Pancarditis, o sea, puede ser endocardio, miocardio o pericardio. Hay necrosis fibrinoide de las válvulas o poras tendinosas, sobre estas hay vegetaciones, ¿no? Hay también las placas de McCallum, que son lesiones subendocárdicas que provocan engrosamiento. ¿Ya? Y así se ve, ¿no? Están las poras tendinosas de la válvula, y ahí se ven unas especies como vegetaciones, le llaman, ¿no? Acá igual, ¿no? Y este es los famosos cuerpos de Aschoff, ¿no? Que es un acúmulo de linfocitos, ¿no? Y las estenosis mitral, de engrosamiento por las tendinosas, y es engrosamiento y distensión de la válvula. Un poco de endocarditis infecciosa es una infección microbiana de válvulas cardíacas del endocardio mural que produce formación de vegetaciones, también compuestas por residuos y organismos trombóticos, a menudo asociados a destrucción de tejidos cardíacos subyacentes. Usualmente de fondo hay un trastorno que predispone, dice, ¿no? Como una carditis reumática residual, prolapso de válvula mitral, estenosis valvular cálcica degenerativa, válvula aórtica bicúspide, válvulas protésicas, anomalías congénitas, ¿no? Predispone a esto. O sea, es difícil que vea un paciente que esté sin un fondo, sin una cardiopatía previa o algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Los microorganismos causantes es el Streptococcus viridans en el 50-60%, Staphylococcus aureus 20-30%, y es el principal en consumidores de drogas intravenosas, ¿no? El Staphylococcus aureus. Otros son el grupo Hasse, el Staphylococcus epidermidis, los bacilos gram negativos y hongos. En la microscopía se ve vegetaciones en las válvulas cardíacas que contienen fibrinas, células inflamatorias, bacterias y otros microorganismos, ¿no? Las válvulas aórticas y mitral son las más afectadas. Pueden erosionar el miocardio subyacente y formar un absceso que tiende a embolizar, ¿no? O sea, viaja por la sangre y puede causar émbolos en otras partes del cuerpo. Y así se ve la vegetación en todas estas rujitas. En la vegetación. Acá también. Y se ve en la microscopía. Pasamos a otro acápite que es la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva es por hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la hipertensión arterial, no? Hay una resistencia periférica a la sangre, ¿no? Entonces, es como les dije, cuando tú conectas tu manguera a un caño, ¿no? Y abres el caño, sale por un lado, ¿no? Pero imagínate que justo por donde estás agarrando la última parte de la manguera, la aprietas. ¿Qué pasa? Empieza a sufrir el caño, ¿no? Empieza a tratar de mandar, porque encuentra una resistencia, ¿no? Algo así, ¿no? El caño sería el corazón. Entonces, cuando hay una resistencia periférica de los vasos, de las arterias, el corazón sufre, ¿no? Entonces, eso es lo que ocasiona la hipertensión, ocasiona una cardiopatía hipertensiva, ¿no?
Entonces son hipertensos de largo tiempo, ¿no? Que no se han controlado, hacen cardiopatías, ¿no? Entonces, aspecto general es un rasgo complejo, hay interacción, factores genéticos y ambientales que regulan relaciones, tiene que ver el gasto cardíaco y el RBP, intervienen estas sustancias, ¿no? Angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, leucotrieno, cininas, prostaglandinas, óxido nítrico, endotelinas, ¿no? Etcétera. Elevación prolongada, función endotelial, estructura de la pared vascular, en lo que se va a ver en la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Elevación prolongada de la presión arterial, función endotelial y estructura de la pared vascular también. Sobrecarga tensional crónica, la perfusión se va a venir venida menos, tanto en corazón, riñón como cerebro. Las lesiones histológicas que vamos a ver es en los miocitos se hipertrofian, ¿no? Porque obviamente están luchando para enviar más sangre, entonces tienen que hacer más fuerza, se hipertrofian y aumenta también la apoptosis, ¿no? ¿Saben qué es la apoptosis? Muerte celular, fisiológica, ¿no? La De célula. llamada fisiológica. Es el suicidio de las células, doctor. Ajá. Que es algo, digamos, células normal, entre comillas, ¿no? Si se programan ya para morir si están dañadas o ya, digamos, cumplieron con su trabajo. Ajá. Lesiones del intersticio. El intersticio es el tejido que está entre los miocitos, ¿no? Que es tejido conjuntivo, ¿no? Aumentan estas células intersticiales, se deposita colágeno fibrilar y también otras proteínas de la matriz extracelular. En los vasos coronarios, ¿qué ocurre? Alteraciones de la geometría de la pared de los vasos y disminución del número de arteriolas y capilares. Ahí tenemos alteración de los cardiomiocitos, ¿no? Estos son los miocitos, ¿no? Acá están en corte transversal, ¿no? No los vemos alargados, sino en corte transversal. Entonces se ven más gorditos, como digamos, ¿no? O de mayor tamaño, ¿no? También los núcleos se tienden a ver de mayor tamaño, hay pérdida del aspecto fusiforme y en el ventrículo izquierdo los núcleos cardiomiocitarios empiezan a hacer apoptosis, ¿ya? Mueren en exceso, se sustituyen por otras células, pero ya no se sustituyen por nuevos cardiomiocitos, sino se sustituyen por células de tejido conjuntivo, o sea, forman una cicatriz ahí, ¿no? El intersticio se expande, ¿no? Se deposita sustancias de matriz extracelular como colágeno tipo 3, colágeno tipo 1, ¿no? Ahí hay fibrosis también. En los vasos, ¿qué cambios? Hay hipertrofia de la capa media, remodelado vascular y microcirculación coronaria, ¿no? Menor angiogénesis y rarefacción. En el endotelio es más permeable, hay células inflamatorias y otras sustancias como el colesterol. Tipos de cardiopatía hipertensiva, tenemos la hipertensiva de la circulación general, que es por la hipertensión arterial la que conocemos, y es del lado izquierdo, y la cardiopatía pulmonar, que es por hipertensión pulmonar, y que se llama el cor pulmonares, ¿no? O corazón-pulmón. O sea, la primera sería la circulación sistémica, la segunda la circulación pulmonar, ¿no? Miren cómo se hipertrofiaba, ¿no? Tremenda hipertrofia ventricular acá, ¿no? Y ha dejado una pequeña cavidad. Manifestaciones clínicas, puede haber una hipertensión que puede ser compensada o asintomática, ¿no? Puede haber fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca congestiva.
La cardiopatía, isquemia, es por isquemia progresiva, ¿no? O te da una isquemia progresiva. Otro acápite de las cardiopatías es la miocardiopatía, ¿no? Es que son enfermedades de miocardio, ¿no? Pero acá ya han sacado las cardiopatías isquémicas, las cardiopatías hipertensivas, y se han quedado con cardiopatías que aparentemente no tienen una causa identificable, ¿no? Algo como ocurría en el riñón con las glomerulonefritis primarias, ¿no? También estas podrían llamarse miocardiopatías primarias, ¿no? Y son 3, ¿no? Y a veces se acompañan de la miocarditis, que sí es una inflamación del miocardio, ¿no? Son enfermedades primarias del músculo cardíaco. Se excluye la cardiopatía isquémica, la valvular, la hipertensiva, ¿no? Y nos encontramos con un grupo de pacientes con función cardíaca alterada por afectación primaria del miocardio. Muchas tienen una causa definida y se clasifican como miocardiopatías secundarias, ¿no? Las que tienen causa, ¿no? Por ejemplo, hay miocardiopatías por enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿no? Hay miocardiopatías por amiloidosis también, ¿no? ¿Ya? Pero hay otras miocardiopatías que su causa es desconocida, ¿no? Entonces se clasifican como primarias, idiopáticas. Suelen originar insuficiencia cardíaca progresiva. El tiempo de evolución varía de semanas o años. En algunos casos, la primera manifestación es la muerte súbita cardíaca, ¿no? Y eso es lo que ocurría porque estas miocardiopatías, como no hay una base del corazón de alguna patología de base que pudiera decir que estos pacientes van a tener una cardiopatía, estos pacientes, muchos de los atletas que han muerto por muerte súbita es por miocardiopatías primarias, ¿no? Hay varios casos de futbolistas, por ejemplo, que han muerto en cancha, ¿no? Porque tenían ¿no? Que es difícil de diagnosticar en los exámenes previos que le hacen, ¿no? Porque el corazón está normal, tú lo ves normal, ¿no? Pero hay defectos dentro. ¿Ya? El diagnóstico se basa en datos clínicos complementados con técnicas de imagen, radiología, ecocardiografía, y en estudios de cateterismo cardíaco. Para obtener un diagnóstico histológico de la enfermedad puede realizarse una biopsia cardíaca durante el cateterismo, dice, ¿no? En estos casos está indicada la biopsia cardíaca, ¿no? Las enfermedades que infiltran el miocardio y producen una rigidez se denominan miocardiopatías restrictivas, por ejemplo, por amiloidosis. Entonces hay 3 tipos de cardiopatías o miocardiopatías primarias, ¿no? Esta es la normal, miren. La primera es la dilatada, que es la más frecuente también, ¿no? El corazón se dilata. Las cavidades son más grandes. El tabique usualmente no aumenta o ligeramente aumenta de grosor, ¿no? La pared del ventrículo y de las aurículas están casi normal como esta de acá, pero sus cámaras sí aumentan, ¿no? De tamaño. Esta es la hipertrófica, ¿no? En el caso de la hipertrófica sí hay un aumento de la pared del ventrículo, ¿no? Las cavidades ligeramente aumentadas en las partes no dilatadas, no hipertróficas, pero en la parte hipertrófica, que es el ventrículo, sí disminuye la luz, ¿no? Porque obviamente aumenta la pared. Y la otra es la restrictiva. ¿Qué es la restrictiva? La restrictiva es como que el corazón pierde esa elasticidad, ¿no? Si se llena de sangre acá, normalmente si se llena de sangre el corazón, se va a dilatar un poco por la cantidad de sangre que le está entrando, ¿no? Pero en la restrictiva pierde esa dilatación, no se puede dilatar cuando entra la sangre, ¿ya? Entonces como si fuera una pared estática, ¿no? Rígida, ¿no? Del miocardio. Entonces son 3, recuerden, dilatada, hipertrófica y restrictiva. Vamos a hablar de la dilatada, ¿no? Que es la más frecuente, el 90%.
Produce disfunción sistólica y entre sus causas son miocarditis de exposición a tóxicos como el alcohol, por ejemplo, ¿no? En los alcohólicos se ve bastante miocardiopatía dilatada y en el embarazo también. En el embarazo no tanto, más en los alcohólicos. En 20 a 50% la etiología se relaciona a anomalías genéticas de las proteínas citoesqueléticas. Los ventrículos están dilatados, cavidades cardíacas aparecen distendidas y adelgazadas, y el músculo es hipocontráctil, ¿no? O sea, como es una bolsa ya grande, ya no se va a poder contraer bien, ¿no? Es típico del aumento de la presión telediastólica ventricular. Acá están las causas, no sé si está todo. Allá, acá está la dilatada y la hipertrófica tal acá al costado. Que lo vamos a ver mejor. Miren la dilatada, ¿no? Se dilata las cámaras, el grosor del ventrículo, por ejemplo, y del tabique permanecen, ¿no? Y así se ve ahí un poco lo azul, es una coloración para ver colágeno, ¿no? Es un poco de aumento del colágeno en el intersticio, que es el espacio entre las células musculares. La hipertrófica, como te dije, induce disfunción diastólica, ¿no? Prácticamente se debe a mutaciones autosómicas dominantes con las proteínas que componen el aparato contráctil, ¿no? En particular la cadena pesada de la beta-miosina. Las paredes cardíacas están enormemente engrosadas e hipertróficas, a menudo de forma simétrica y sobre todo el tabique interventricular. Histológicamente se ve ramificaciones desorganizadas de fibras musculares hipertrofiadas con pérdida de la orientación paralela normal. Es más frecuente en adultos jóvenes y puede presentarse en forma de muerte brusca e inexplicada durante el ejercicio, ¿no? Es lo que les decía. Otras presentaciones menos bruscas son angina de pecho y disnea de esfuerzo en una persona joven o desvanecimiento de repetición. Y miren cómo está, ¿no? Tremendamente engrosado, ¿no? Y así se ven medias desorganizadas las fibras musculares, ¿no? O las células musculares. La receptiva que le dije que es como si la pared del corazón fuera algo rígido, ¿no? Hace que el miocardio sea rígido y no distensible y se puede verse a depósitos, por ejemplo, de amiloide o de fibrosis intersticial por radiación, ¿no? O cicatrización endomiocárdica. Hay una entidad que se llama la endomiocarditis de Leffler, que produce fibrosis endomiocárdica típicamente con grandes trombos murales. Es frecuente la eosinofilia periférica e infiltrado de eosinófilos en diferentes órganos, incluidos el corazón, ¿no? Estos pacientes se ve bastantes. Si haces una biopsia de corazón, se ve bastantes eosinófilos metidos ahí, ¿no? Están las disfunciones, ¿no? Miocárdicas indirectas y miocardiopatía, ¿no? Está por la dilatada, hipertrófica restrictiva, ¿no? Con los mecanismos de fallo, las causas de fenotipo y la difusión miocárdica indirecta. Se lo dejo para que lean en su casita. Y la miocarditis es la inflamación del tejido miocárdico, ¿no? Hay un infiltrado inflamatorio, usualmente es por infecciones o reacciones inmunitarias. En Estados Unidos, por ejemplo, los causales más habituales son los virus de Coxsackie, tanto A y B. A veces puede ser asintomática o generar insuficiencia cardíaca aguda o evolucionar una cardiomiopatía dilatada. Ahí están las causas de la miocarditis, ¿no? Infecciones, virus, como Coxsackie, por ejemplo. Acá habría que poner como es antiguo al COVID, habría que poner el COVID también, que se ha reportado casos de miocarditis por COVID. Por reacciones mediadas inmunes, postvirales, ¿no? Postestreptocócica, lupus también está ahí. Desconocida la sarcoidosis
necrosis y miocarditis de células gigantes. Y así se ve la miocarditis, ¿no? Se parece mucho al infarto de miocardio. La diferencia es que acá no hay necrosis, ¿no? Los núcleos, miren, las células musculares están con su núcleo. No es una sombra esto, ¿no? Ahí está su núcleo, quiere decir que no está muerto. Solo que se llena de polimorfonucleares. Y por último, la cápita de neoplasias o tumores del corazón, que son bien raras, ¿no? Empezando por eso, son bien raras. Pero lo más frecuente es que haya una metástasis de un cáncer de otro órgano al corazón, ¿no? Pero si hablamos de los tumores primarios del corazón, el más frecuente es el famoso mixoma, ¿no? También hay fibromas, lipomas, elastomas, radiomiomas, angiosarcomas. Pero la gran mayoría son benignos, ¿no? 80-90%. Y vamos a hablar del mixoma, que es el más frecuente de los tumores primarios del corazón. Proceden de células mesenquimatosas pluripotenciales. No se asocian a anomalías genéticas, los mixomas esporádicos al menos. Pero hay síndromes familiares, ¿no? Que se asocian a desarrollo de mixomas en varios componentes de una familia. Tenemos el síndrome de McCune-Albrigh y el complejo de Carney. Y 90% de los mixomas están en las aurículas. La izquierda 4 veces más que la derecha. Casi siempre son únicos, miden entre 1 a 10 centímetros, son sésiles o pediculados, y algunos hacen efecto de bola de demolición, ¿no? ¿Han visto esa bola que destruye construcciones? ¿No? Algunos hacen ese efecto, o sea, tienen un pedículo, y con la bola van empezando a golpeando la pared de la aurícula, ¿no? Y eso puede causar trombo, ¿no? O desprenderse parte del tumor y viajar como si fuera un émbolo, ¿ya? Histológicamente está formado por células mixomatosas estrelladas o globulares incluidas en una sustancia fundamental mucopolisacárida ácida. Son comunes estructuras similares a vasos o glándulas. Puede haber hemorragia e inflamación mononuclear. Y así se ve, ¿no? Acá lo han abierto, esta es una aurícula y toda esta mancha entre roja y con áreas negritas es el mixoma, ¿ya? Y así se ve, ¿no? Es una matriz media rosadita pálida y ahí se ve un montón de células, ¿no? A veces con vasos sanguíneos, a veces medias formas estrelladas, etc. Y ahí están todos los tumores. Efectos cardiovasculares de neoplasias no cardíacas, ¿no? Son neoplasias no cardíacas, pero que comprometen al corazón. Puede ser consecuencias directas como metástasis al miocardio o pericardio, obstrucción de grandes vasos o embolos tumorales pulmonares. Consecuencias indirectas del tumor: endocarditis trombótica, enfermedad cardíaca por carcinoide, feocromocitoma, melanoma, etc. Y efectos de la terapia del tumor también, por quimioterapia o radiación, ¿no? Y ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? O si no hay preguntas. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Doctor, disculpe una pregunta. A mi grupo le toca exponer sobre los tumores germinales testiculares. Quería saber si solamente quiere los hallazgos o también los datos de cada tumor. Claro, los datos de cada tumor. Ya, doctor, gracias. Claro, sí. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sobre el examen, doctor, la El próxima examen semana. lo voy a tomar el viernes que viene, ¿ya? Y va a ser presencial. ¿Dónde? Todavía está por definir el lugar. Voy a hablar con la coordinación a ver si me pueden facilitar algún espacio. Ya. ¿Ya?
Doc, ¿cuántas preguntas son? ¿20 Yo o creo 10? que 20 es suficiente. Doctor, para el viernes, dice. Para el viernes, ¿no, doctor? Sí, este viernes que viene. Ah, ya, está muy bien. Otra pregunta. No hay preguntas, entonces, Doctor, terminamos. doctor, Sí, esta hipertensión miocárdica, digamos, la causa es también puede ser una aterosclerosis o una esclerosis vascular, ¿no? ¿de qué me estás hablando? Perdón. De la hipertensión, de la cardiopatía hipertensiva. Ya, ¿qué tiene? Dentro de las causas puede ser una arterioesclerosis también, ¿no? ¿O no, doctor? Claro, si es que te causa hipertensión, sí, ¿no? Ah, ya. Hay que tener una aterosclerosis bastante masiva para que disminuya el calibre de tus vasos y aumente la presión, ¿no? Claro, es la presión. Ah. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doc, yo para terminar, supongamos que tengo yo una arteria del corazón, mediana, tiene una pequeña luz nada más, tiene una aterosclerosis, pero hay una pequeña luz que deja pasar sangre. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo consumo grasa, tengo malos hábitos, fumo, bebo, pero de un momento a otro, no presento síntomas, nada, pero de un momento a otro decido hacer dieta, cuidar mi salud, dejar de fumar, todo. Ya no como grasa, todo, puro vegetales, ¿no? Vegano me vuelvo. Ya. ¿Esa aterosclerosis puede disminuir o queda así? Sí puede disminuir, a menos que en la formación de la placa tiene una serie de pasos, ¿no? Desde que se empieza a depositar en la capa íntima el colesterol, hasta que reaccionan las células musculares y activan macrófagos para que formen la fibrosis, ¿no? Cuando han formado la fibrosis ya es más difícil que tenga un retroceso en la formación de la placa, ¿ya? Pero antes sí. Entonces, la aterosclerosis es enfermedad degenerativa, ¿no? Ustedes saben que las enfermedades degenerativas son progresivas, ¿no? Son progresivas y al final termina en algo ya haciendo que el órgano esté en disfunción, ¿no? ¿Ya? Pero si tú lo agarras temprano, sí puede ocurrir que tenga una reversión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el examen va a ser para marcar, ¿verdad? Sí, 5 alternativas. Listo. Ya, gracias, doctor. Ok. Si no hay nada más, estamos quedando ahí. Y nos vemos el próximo viernes. Le estaré comunicando antes cómo vamos a hacer para el examen, ¿ya? Para que estén Doc, las alerta. clases son los jueves, pero el examen va a ser el viernes, ¿verdad? Ah, viernes le dije, ¿no? Sí. Jueves dirá. ¿O cómo es? Sí, quise decir jueves. Ah, ya. Doctor, ¿va a Entonces, ser en la mañana, en la tarde el examen? Perdón. Yo creo que a la hora de clase. Que nos toca, sí. Doc, entonces la semana que viene no va a haber exposición. Ah, de ahí pasamos a la exposición, ¿no? Ah, ya. Que si no se nos va a acumular, se nos va a acumular. Doctor, ¿qué día exacto va a ser el examen? Porque nosotros tenemos otro curso el viernes. No, jueves va a ser, jueves.
Entonces los que exponen van a exponer presencial. Si se puede Sí, presenciar, presencial. Ya, gracias. Ya, nos vemos. Chao, cuídense. Gracias, doctor. Chao.